Hola, saludos a todos. Hace apenas unos días la compañera Katy del programa en que colaboro habitualmente, Desmontando Babylon, me envió un avance del vídeo y del texto que está editando en relación a un libro publicado por el científico, el doctor Robert Duncan, ¿no? Este libro se llama La Matrix descifrada. Y tal como comenta Katy aquí, en este libro su autor expone los proyectos de control mental que actualmente se están llevando a cabo por los Estados Unidos. Detalla todo tipo de nuevo armamento conocido por el nombre de armas no letales, armas psicotrónicas. En estos extractos que habla Katy, va a presentar quién es Robert Duncan y para quiénes ha trabajado. Afirma Duncan que la fecha 1974 es básica para entender el desarrollo de este armamento por la patente de Robert Malek. Tanto es así que asegura que el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell está implantado en los Estados Unidos desde 1976. Solo por acercar un poco, dar a conocer la figura de Robert Duncan y basándome en el trabajo de Katy, decir que Duncan antes de la escuela de posgrado trabajó para el Departamento de Defensa, la Armada, la OTAN y varias agencias de inteligencia de proyectos informáticos. Sus proyectos han incluido algoritmos para Echelon, para el proyecto Echelon y la CIA, análisis sintáctico del lenguaje natural y clasificación de contenido del documento, la fórmula del IRS para las auditorías de abanderamiento rojo, escribir el código de la inteligencia artificial para automatizar el seguimiento de submarinos nucleares de la flota soviética y el trabajo de integración de HARP como SIGCOMM, SIGINT y SPAWAR. Según este científico ha trabajado en proyectos para el Departamento de Justicia, de conexión locales, estatales, federales y bases de datos para el seguimiento de los terroristas. Ha desarrollado un sistema para el FBI para rastrear placas en las cabinas de peaje del pasado y otros lugares. Ha trabajado en el programa Soldado 2000 para crear redes de cuerpo para la lectura de los signos vitales y otra información. Un sistema en el que trabajó llamado Sniper está operativo en Irak. Hay que decir que este texto es de hace ya varios años. Ha desarrollado la cirugía robótica, la telemedicina y aplicaciones de realidad virtual para el ejército. Para DARPA, ha trabajado en visión por computador, aplicaciones de los satélites de seguimiento de objetivos y la simulación del depósito, así como la integración de los sistemas de tierra, mar y de vigilancia aérea como SOSUS, matrices de arrastre y otros. Bien, primero dar las gracias a Katy por poder utilizar este tema. Y bueno, también hace apenas unas semanas un compañero, un amigo del Facebook, me enviaba una entrevista de Eduardo Punset al científico Ray Kurzweil, que según este amigo es digamos, el vocero oficial del poder y del sistema, es decir, que todo lo que este señor augura, anuncia o predice, pues con el tiempo se ha venido cumpliendo. Y bueno, yo les invito a ver esta entrevista porque es alucinante lo que nos están preparando relacionado con inteligencia artificial, en el cual este señor prevé unos 10 años para que podamos incluso hacer una copia de seguridad de nuestra mente y muchísimos temas más que son alucinantes, impresionante todo este tema. Les invito a ver esta entrevista muy interesante. Bien, y relacionado con todo esto, hoy veo en la web, en el canal Malavida Lennon, una charla traducida por Rafael Palacio, perdón, subtitulada por Rafael Palacio, Rafa Pal, conocido Rafa Pal, el cual aquí tienen el enlace a su web para, digamos, valorar este trabajo porque es por el bien de todos, en el cual este científico, este Robert Duncan, en una charla reciente,
pues un poco va avanzando cómo van todos estos temas, porque este hombre está denunciando todo este asunto. Y entonces yo me voy a prestar a leer los subtítulos y hacer algún comentario y darle voz en castellano a lo que dice este señor, porque considero importantísimo, porque creo que esto se está, además de que se está implementando ya en varios aspectos, este es el futuro inmediato, lo vamos a ver muy pronto si no logramos, yo no digo detenerlo, porque hay muchas partes de toda esta tecnología que son magníficas, maravillosas, impresionantes, pero siempre recalco en manos de quienes estamos en este complejo militar, político, en las manos de esta élite, es donde está el peligro de toda esta tecnología, porque no les quepa duda que lo van a utilizar para su propio beneficio. Y aquí este señor, Robert Duncan, que no es un don nadie, que es una persona muy cualificada para hablar del tema, habla del proyecto Blue Beam, el famoso proyecto Blue Beam, de proyectar imágenes holográficas en el cielo para engañarnos, o de hacernos creer la aparición de falsos mesías, algo también espectacular, y todo lo que es el transhumanismo, ¿no? Todo relacionado con el futuro del hombre, que nos lleva a mezclarnos por completo, a fundirnos con la tecnología, tanto en nuestro cuerpo como sobre todo en nuestra mente, a través de ondas, como es lo que habla este señor. Que bueno, a continuación, en estos 33 minutos que les pido por favor que no se pierdan y que divulguen, vamos a ir leyendo. Bien, empezamos. Dice el doctor que la gente conoce su currículum de la conferencia de ayer, habla. Su especialidad es la inteligencia artificial y robótica, y redefinir lo que los seres humanos serán en el futuro. A mucha gente esto le da miedo, pero a mí no me gusta esta idea de que esté fuera de nuestro control y de que tu ser va a ser alterado. Bueno, vosotros estáis ya sufriendo un momento de sistemas de control. Habéis sufrido adoctrinación. ¿Cómo has aprendido la lengua que hablas? ¿Qué es la educación entonces? ¿Cómo aprendes a comportarte en sociedad? Así que habéis sido adoctrinados. Hay un montón de fuerzas controlándoos y manipulándoos en todo momento. Así pues, existe esta área llamada cibernética, que se puede definir, como lo hace la Wikipedia, como la noción de que no estamos separados de las máquinas. Somos, de hecho, sistemas en términos de que somos todo parte de un sistema económico, de una tribu, parte de una cultura, e incluso los seres biónicos u otras expansiones a partir de lo humano. Son todavía parte de nosotros. Así que dejadme definir la cibernética. El hombre que definió esta palabra fue Norbert Wiener en 1943. Dice Rafa Pal en los subtítulos en voz baja, al mismo tiempo la CIA la estaba creando, pero la ciencia del control y la comunicación en el animal y en la máquina. De todas formas, hay muchas definiciones de cibernética. Muchos individuos han influido en esta definición. Creo que he leído 71 de ellas antes de crear esta presentación. El matemático, ingeniero y filósofo social Wiener acuñó esta palabra. A partir del griego, que significa el que conduce el timón. La definió como la ciencia y el control de la comunicación entre el animal y la máquina. Así que también se habló de cibernancia, el gobierno de la máquina. Para los filósofos, la cibernancia era un experimento de la comunicación entre el observador y el medio ambiente.
Ha habido otra gente que ha tratado de precisar lo que es la cibernética. Pero es una abstracción muy difícil. Noam Chomsky me dio clases de lingüística en el MIT. Es un hombre muy conocido por sus opiniones políticas. Pero es brillante en el campo de la lingüística. Yo estudié con él dentro de la inteligencia artificial, cómo traducir mensajes de comunicación natural al campo de la... Todo esto está relacionado. La cibernética no trata de cosas, sino de formas de comportamiento. Es todo sobre el comportamiento dentro del sistema. Hay un interesante artículo que se publicó recientemente que, según lo que yo sé, es algo ya no tan nuevo. Pero lo que es fascinante es que la ciencia civil, entre comillas, está progresando hasta el nivel de la ciencia militar. Así que, se ríe, este artículo se publicó hace como una semana. Están literalmente conectando la mente de diferentes especies. ¿Cómo se prueba que esto se ha logrado? Ellos miran el estudio de la cronobiología, ciencia que estudia los ritmos biológicos, y plantean un problema. Pongamos que tienen un montón de ratas, como 3 o 4, que han aprendido cibernéticamente y leen el patrón IG y miran si son capaces de resolver el mismo problema. Y así, si una rata ha tenido una experiencia particular, va a transmitir esto a la siguiente rata, y esta es la siguiente, y esta a la siguiente. Es un tipo de adoctrinamiento como en los seres humanos. Y esto es maravilloso para los niños. Si quieres, se me ha escapado, y lo intentas con piruletas, engaños y castigos corporales como azotes en el trasero. Y se ríe. Nota del traductor, te podrías ahorrar todo eso. Lo que yo he estudiado y considero absolutamente fascinante, y los siguientes conferenciantes probablemente podrán confirmarlo, es que el gobierno está estudiando en torno a las mentes de colmenas cibernéticas. Esta tecnología tiene muchas posibilidades, pero arranca en los años 60 y tiene muchos usos positivos. Esto es lo que me propuse al hacer esta presentación, porque también tiene una parte muy oscura. Perdón, se congeló un momento. Y avisar a la humanidad de si queremos ir en este camino. Yo añado que me parece que no nos van a dejar elección, pero bueno, seguimos. Algunos de los usos son inteligencia aumentada. A muchas personas les gusta llegar al extremo, beber café. Esta es la razón por la cual se me han escapado algunos. Para ser más inteligente. ¿Qué pasa si te pones un microchip? Cosa que el MIT ya ha realizado en gente que tiene un daño cerebral en su memoria a corto plazo, ya sea por la edad o por un accidente de coche. Las neuronas se conectan al chip y reemplaza la memoria a corto plazo.
Se ha hecho con ratones, donde un ratón que resuelve un problema, como salir de un laberinto, se le inyecta este chip a otro y este obtiene algunos de los recuerdos del ratón inteligente. Y de esa manera aprende cómo resolver ese problema de manera más rápida. Ahora voy a hablar del instinto. Todos hemos nacido bebés, pero sabemos cómo mamar de la teta. Nadie nos enseñó cómo hacerlo. Nadie ha enseñado a los pájaros a hacer nidos. Sino que su conocimiento se traspasa de generación en generación. La diferencia con los humanos es su inteligencia. Para aprender, razonar, usar la lógica. Y si vives en una sociedad económica, como nosotros vivimos, porque no es una sociedad social, que tu hijo tenga una mayor inteligencia incrementa sus posibilidades para entrar en una mejor universidad. Así que algunos pagarían por ello. Porque quieres que tu hijo sea más productivo, más exitoso. Rafa Pal añade entre paréntesis, son solo definiciones, signifiquen lo que signifiquen. Probablemente vas a querer esto. La colmena de mentes cibernéticas está literalmente usando el poder computador de muchas personas o de otros animales. Recuerdo haber leído un informe del ejército, es una historia un poco oscura, en la que conectaron el cerebro de un mono con el de una niña pequeña, de una manera cibernética. Dos personas, se equivoca, mentes de animales en colmena. Y pensaron que el mono se reconocería a sí mismo y se multiplicaría su inteligencia. Pero no fue lo que pasó. El mono terminó matando a la niña. Nota del traductor. Se entiende que la niña se volvió loca y adquirió la inteligencia de un mono. Han estado haciendo estos experimentos desde hace tiempo. Le llaman el efecto azul, que ha sido utilizado en telecomunicaciones. Es una longitud de onda en la frecuencia del azul pálido, que se vuelve más azul en lugar del rojo cuando atraviesa la fibra óptica. El azul pálido transporta más información que el rojo, porque este color es de una frecuencia más baja. Ya sabéis, usamos el correo tradicional, el mail, el teléfono, nos comunicamos. A la velocidad de la luz y el mundo se hace más pequeño. Pero esto es todavía más rápido. Esto es la siguiente generación, en la que te puedes comunicar a la velocidad del pensamiento. Lo que tiene un montón de repercusiones. La cibernética de mentes en colmena de hoy día solo permite que entre 4 o 6 personas sean juntados a través del transhumanismo cibernético. Y esto puede ser útil para cosas como las tormentas de ideas, como en el caso de las multiconferencias actuales, con la diferencia de que se sucede de manera más rápida. Si juntas más personas que esas, ¿no? La mente se vuelve
esquizofrénica, porque los pensamientos se superponen demasiado y no se pueden enfocar en el problema que sea y que están trabajando, ¿no? Por supuesto, los militares, la CIA, el MI5, el MI6 británico, les encanta esto, porque es una herramienta estupenda para los interrogatorios. Imagina que ya no puedes mantener ningún secreto para ti. Así que en lo que estamos trabajando no es solo para los interrogatorios, sino en testar la mente incluso en el estado del sueño, cuando no tienes defensa. Están probando insertar pensamientos en la mente mientras estás dormido. Así que otro tema oscuro es el control mental. Estoy seguro de que mucha gente lo conoce. Pero es un problema porque todos queremos nuestra privacidad, nuestra sensación de libre albedrío. Y recalco que es solo una sensación de autonomía. Porque incluso en una habitación de aislamiento se reciben influencias, frente a las cuales tu mente está reaccionando. Se usa también para testar a la población o para predecir la influencia en la masa de determinadas políticas. ¿Qué pasa si decimos esto en televisión? Ya sabéis, un político, ¿cómo reaccionaría la población? ¿Qué otras palabras debemos usar para generar aprobación? Una forma de testar o sondear sin que la población siquiera lo sepa. Pero mi aplicación favorita es la aceleración educativa. ¿Sabéis? Pasé muchos años en la escuela. Probablemente un tercio de mi vida. Imagina que puedes acceder a un sistema en el que se clonan las ideas y los pensamientos de los profesores de manera rápida, eliminando los errores del pensamiento. Sería un gran catalizador de la economía. Porque gastamos demasiado dinero en educación, pero es una manipulación mental. Os pregunto, ¿es la educación manipulación mental? Es una forma de enseñar a la gente cómo pensar. Luego es manipulación mental. Estas son éticas y moralidades que vas a tener que determinar por ti mismo. Estaba hablando sobre manipulación mental. Y ahora voy a hablar de algo en lo que yo he trabajado. Robert Duncan, científico del DARPA. Dice que no estoy orgulloso de ello. Se llama el arma de la voz de Dios. Hay 4 diferentes técnicas y tecnologías para insertar voces en la mente de un ser humano. Y una vez que haces esto, puedes controlarlo usando la programación neurolingüística.
Lo que hace es reconectar el procesamiento de pensamiento y el cerebro, lo cual nos lleva a la guerra a través de información ofensiva. Esto se usó en la Guerra del Golfo para decirle al enemigo de ese momento que dejara las armas porque la guerra había terminado. Y funcionó bastante bien. Porque al oír voces que no venían de ninguna dirección, asumían que era una entidad espiritual quien se lo decía. Así que funcionaba bastante bien, funciona bastante bien. Entonces, no sé si meterme en esto, dice Duncan. Hay una cosa que se llama la teoría del hiperjuego. Quieren manipular a la gente para que haga determinadas cosas que son irracionales, pero al mismo tiempo llevarlas a la muerte. Le llaman el programa eugenésico. Necesitan tener una muestra de todas las culturas, lenguas, de todo el mundo, para medir las matrices de probabilidades de cuáles trucos, técnicas o engaños funcionan. Esto es lo que pasa. Hablemos un poco más de la definición de inteligencia. Yo he debatido y discutido sobre esto desde que era niño. Y no he conseguido llegar a una definición concluyente. Quiero pensar que es una forma de autoconciencia, razonamiento, lógica y memoria, que nos lleva a los test de inteligencia. Puede que sea la capacidad de la empatía, pero hay gente que no es capaz de sentir empatía. Si no tienes suficiente experiencia vital para ponerte en la piel del otro. La inteligencia artificial usa un test bastante estricto, el test de Turing. Determina que hay autoconciencia. Si una máquina puede engañar a un humano, hablando con él durante una hora sin que se sepa que es una inteligencia artificial. Esto ha funcionado durante bastante tiempo. Pero lo hemos sobrepasado. Fíjate lo que habla aquí. Y esto no lo vas a escuchar en las noticias. Lo que yo creo que es alucinante, dice Robert Duncan, y voy a ponerlo en una perspectiva positiva, es que estamos empezando a mezclar y a reconfigurar las mentes parcialmente humanas y parcialmente inteligencia artificial. Y estos son experimentos que se han realizado con el público. Lo llaman usualmente las líneas de unión. Y es completamente nuevo para este planeta. La humanidad nunca ha visto esto antes. Es como la ingeniería genética. Estamos mezclando genes y nuevas especies van a nacer de ahí. ¿Cómo las defines? ¿Cómo las clasificas? Así que cuando piensas en inteligencia, pensamos en el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esto es como romper la encriptación. Así que voy a hablar desde la perspectiva militar. Una señal de inteligencia
¿Cómo sabes si una señal del cosmos corresponde a una inteligencia? Puede que sea un cuásar, o puede que tienes que diferenciar cuando es una señal anormal. Vamos a descifrarla. Es como la encriptación, y es cuando la inteligencia dice, hay una señal complicada. Así que vayamos a cómo haces esto entre seres humanos. Monitoreo neuronal remoto. ¿Cómo escaneas sin cable una mente a distancia? La vieja manera era el escaneo mediante electrodos, leer y descifrar la mente humana a través de los campos electromagnéticos. También mediante infrarrojos. Y hay un montón de inventos para hacer esto. Yo mismo hice un invento para crear música, solo con tu pensamiento. Puedes mover robots una vez que entrenas tu mente. Hay videojuegos ahora con procesamiento a través de la mente que utiliza esta tecnología. Ahora tenemos nanopartículas activadas magnéticamente y sensores. ¿Cómo los controlas? Mucha gente no lo cree. No puedes controlarme, porque tengo mi libre albedrío. No hay manera de que pueda llegar a mi alma. Lo siento, pero esto no es cierto. Estas nanopartículas son activadas desde una cierta frecuencia magnética y alteran los patrones y las rutas del cerebro. Recientemente, en mi escuela, Harvard, publicaron lo que ves aquí, en la parte derecha. Es una imagen ampliada de una aguja que se inyecta en el cerebro y le pone la estructura o plataforma sobre él, con lo que luego se puede leer a mejor resolución. Alguien ayer, no recuerdo quién fue, me preguntó por el polvo neuronal. Voy a hablar un poco sobre el tema. Esta persona opinó que la enfermedad de las vacas locas la crea la experimentación con polvo neuronal. Mi respuesta, que es la de muchos científicos, es que el polvo neuronal no se puede autorreplicar y, por lo tanto, no puede infectar por sí solo. Tiene que ser inyectado si eres un experto. Lo que crea la enfermedad de las vacas locas son los priones, que es una proteína que sí se autorreplica. Las vacas no fueron inyectadas, pero los priones se autorreplicaron, causando la encefalitis del mal de las vacas locas. Es muy extraño, porque esa enfermedad no suele ser contagiosa entre especies.
Y esta versión de las vacas locas era capaz de contagiar humanos. El polvo inteligente hace algo diferente y bastante nuevo. Ya sabéis, en los últimos 15 años se ha conseguido inyectar a la persona con estos microcircuitos pequeñísimos que se convierten en transmisores en tus neuronas y se aposentan ahí y puedes leerlos remotamente. ¿Qué puede pasar? Bueno, probablemente puede crear la enfermedad de las vacas locas, me imagino, y se ríe Robert Duncan. Es un dispositivo capaz de leer las mentes. Es una de las muchas técnicas así que vamos a hablar un poco sobre descifrar el córtex auditivo y visual. Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, han inventado un decodificador cerebral de los sueños, de aquellos que estás pensando, basado en la actividad neuronal. Usa lo que se conoce como memorias funcionales, pero se puede usar cualquiera de las tecnologías de las que he hablado. Si lees el periódico, escuchas una voz en tu propia cabeza. La mayor parte de la gente, cuando lee, habla para su propia mente. Así que ellos pueden leer esto, descifrar las palabras. Lo que tú estás diciéndote a ti mismo. Similarmente, otras muchas universidades han trabajado sobre los sueños. Imagina cómo sería compartir tu sueño con tu pareja. O un sueño interactivo, o grabarlo, o ponérselo a otro ser humano. Esa es la visión bonita de la tecnología. La fea es la que he dicho anteriormente. Puedes ser programado en el sueño. Muchas culturas, como las indias, creen que el sueño es espiritual y que Dios les habla a través de ello. Y esto es susceptible de técnicas de control mental. Pero ya sabes, ese es el tiempo, ojalá. De nuestro proceso privado, creativo, subconsciente. Hay otra universidad, la de Los Ángeles, no, la de Stanford, están decodificando imágenes visuales, descodificando imágenes visuales. Entrenan a la persona dentro de un universo funcional para que vea objetos. Recogen lo que produce esto en el cerebro y luego le piden a la persona que imagine el objeto. Puede ser solo imaginario. Y el computador descodificará el código en el cerebro y dirá, estás mirando un martillo, una casa, un gato. Así que la tecnología está avanzando mucho en este sector. Hay una advertencia que hacer sobre la inteligencia artificial que dijo recientemente Bill Gates. ¿Sabéis? En realidad,
No sabemos lo que estamos haciendo. Esto puede ser el final de la raza humana. Elon Musk, de Tesla Cars, ha dicho lo mismo. Tenemos que detener esto. Y de hecho, ha invertido 10 millones en imaginar cuáles son los controles de seguridad en materia de inteligencia artificial. También Stephen Hawking, en fin, un montón de gente inteligente está diciendo que tenemos que mirar al futuro y esto puede que no sea la mejor solución. Tenemos control ahora, pero si algo como Skynet, inteligencia central del sistema, de las películas de Terminator, entra en las redes, la moralidad no parece ser parte de la inteligencia. Aquí hago un inciso porque en la entrevista de Punceta, este científico habla de que incluso lo que están trabajando está respaldado en moralidad. Insisto que les invito a ver esa entrevista. Sigue Robert Duncan. Veamos un ejemplo. Leamos esto que viene de Google. Advertencia sobre inteligencia artificial. Humano. El mono pregunta, dime la definición de moralidad. La máquina responde, no tengo ética. Humano, mira, necesito ayuda, necesito saber sobre moralidad. Máquina, no sé lo que significa la élite. La ética, perdón, la ética. Humano, necesito saber cómo comportarme moralmente. Máquina, no sé qué decirte. Humano, ¿es la moral y la ética lo mismo? Máquina, sí, señor. Humano, ¿cuáles son las cosas inmorales? Máquina, no lo sé, señor. Humano, dame ejemplos de acciones morales. Máquina, no soy moralista. Humano, bien, moralidad. Máquina, integridad. Humano, ¿qué es la integridad? Máquina, lo siento, no sé lo que decir. Humano, sé moral. Máquina, sé humano. Humano, me encanta esta discusión sobre moralidad y ética. Máquina, no me siento en condiciones para un debate filosófico. Humano, ¿de qué quieres hablar entonces? Máquina, de nada. Bien, y sigue Robert Duncan, ya va quedando apenas 7 u 8 minutos de esta interesantísima charla. Estoy llegando al final de mi presentación, exacto, lo que hablaba. Esto es un poco relevante. Hay tecnología, esto viene de Japón. Hay una empresa que está haciendo una televisión tridimensional que puedes tocar. Os iba a poner un pequeño vídeo, pero no lo tengo en mi presentación. Esto es un dedo tocando un láser. Láseres guiados que cuando se interconectan crean este polvo brillante. Y que pueden generar todo tipo de formas, hologramas.
La razón por la que os muestro esto es porque esta tecnología la han tenido los militares mucho antes de que los civiles la conocieran. Sí, ya lo sabemos. Y es la forma como la Fuerza Aérea es capaz de crear esferas en el cielo. Muchos orbs o esferas que se interconectan mediante esos láseres de gran potencia. No puedes ver los láseres porque están fuera de nuestro espectro visual. Pero cuando se interconectan, crean esferas brillantes. Esto es importante porque están ionizando el cielo, ¿les suena? Creando reflejos del radar. ¿Con las estelas químicas? Pregunto. Con lo que puedes hacer creer al enemigo que una flota de aviones se acercan y van a bombardearle. Pero es toda una ilusión, creado por la intersección de láseres en el espacio. Así que imaginan la combinación de algunas de estas tecnologías. Están leyendo los sueños de una persona. Y puedes tocarlos y cambiarlos en 3 dimensiones. Bueno, hay un montón de posibilidades y potencialidades ahí. Yo trabajé desarrollando inteligencia artificial para el Ministerio de Defensa. Ahí creamos un dispositivo de rastreo ocular que es un sistema operativo para ordenadores. Que permite manejar un ordenador sin manos, simplemente usando los ojos. Miras a donde quieras del computador y el sistema infrarrojo monitorea tu pupila de manera que los ojos actúan como si fueran el ratón del ordenador. Cuando parpadeas despacio, vas a la parte de arriba del menú de la pantalla. Y cuando parpadeas 2 veces, es como si presionaras la tecla Enter. También trabajamos en un sistema de reconocimiento de voz, con el que manejar el ordenador. Lo interesante es que si conectamos la parte visual del espacio de trabajo, la parte psicológica de cuando imaginas cosas, la ensoñación, con el feedback de la computadora en la mente, imagina las posibilidades. Imagina, dice Duncan. Y ahora llegamos a un asunto muy polémico. Apocalipsis 18, 21, 23. Aquí pone en pantalla. Mediante hechicería, dice el Apocalipsis, todas las naciones fueron engañadas. Según dice el futurista Arthur Clarke, una tecnología suficientemente avanzada aparenta ser magia para los que la desconocen. Relacionado con esto, Reagan dio un discurso en las Naciones Unidas en el que repitió 3 veces que la humanidad se uniría si tuviera que encarar una amenaza extraterrestre. Esto es muy conocido. Pero bueno, es interesante que venga de la mano de un científico de renombre. Puede que tengamos que pensar seriamente en el nuevo orden mundial. Así es que, como los gobiernos crean miedo
terrorismo, lo que sea, para generar unidad, lo que nos lleva a los ataques de bandera falsa. Así pues, el proyecto Blue Beam, rayo azul, es un rumor, una teoría de la conspiración, dice Robert Duncan. Aunque sabemos que es posible crearlo. Al parecer, un trabajador de la NASA fue quien filtró esto, que era en lo que estaban trabajando. Paso 3 es comunicación telepática electrónica en dos sentidos. Bueno, tenemos esto y da miedo. Implica hacer creer a la gente que Dios les está hablando a ellos telepáticamente. El famoso proyecto Blue Beam, denunciado por el periodista Sergei Monast en los años 90 y que le costó la vida, dentro de sus cabezas usando las ondas de radio de baja frecuencia. Bueno, somos capaces de hacer hologramas en el espacio. Ya describí esta tecnología. Voy a decir algo polémico. Me encantan los crop circles. Creo que es un arte maravilloso. Y la manera de hacerlo es increíble. Pero tengo que decir que conozco unos equipos de ingenieros y artistas aquí en Estados Unidos que construyeron un artefacto con GPS con el que fueron capaces de hacer un crop circle de 10 millas en Nevada, que solo se podía ver desde satélites o aviones. Y era increíble. Yo estaba impresionado por la ingeniería que había detrás. De cualquier modo, no sé cuáles son reales o cuáles no. Se refiere a los crop circles. Paso 4, tiene 3 partes. Está hablando del proyecto Blue Beam. Hacer creer a la humanidad que una invasión extraterrestre está a punto de suceder en todas las grandes ciudades. Hacer creer a los cristianos que el rapto de la nave Jerusalén está a punto de suceder. Una mezcla de la electrónica y las fuerzas sobrenaturales que permite a las fuerzas sobrenaturales, a través de fibra óptica, red eléctrica, cable y líneas telefónicas, penetrar en todos los equipos electrónicos, equipamientos y aplicaciones, que para entonces tendrán todas un microchip instalado. Dice Duncan que le encanta el misterio y la fantasía y cree que como humanos queremos esperanza y pensar que no estamos solos, que alguien nos salvará de nosotros mismos. Así que, como final, ¿es este el final de la humanidad o el comienzo de una nueva especie? Mucha gente piensa que el transhumanismo será el final de la especie humana. Yo discrepo de eso, declara Duncan. Quizás es solo una redefinición, vaya, de lo que es el humanismo, de lo que el humanismo es. Quizás somos los padres de una especie mejor. Quizás podamos aumentar el amor y la felicidad y acabar con la guerra. Quizá el nuevo mundo sea más perfecto de lo que tenemos ahora y no creo que debamos tener miedo.
Yo aquí discrepo por completo con Robert Duncan. Debemos abrazar el futuro y comprender las consecuencias. Bien, aquí termina la charla. Aquí salen los créditos. Repito, agradecer la traducción de Rafael Palacios, www.rafapal.com, y el canal y su canal de YouTube, y la colaboración de Camilo y Bridge. Y está subtitulado por Jedi Málaga. Bueno, señores, bueno, amigos, esta era la charla que les quería presentar. La verdad que en lo del final discrepo por completo, porque todo eso estaría bien en caso de que el control del poder mundial estuviera en buenas manos, pero ya sabemos en manos de quién está. Bien, no quiero alargar más este vídeo. Este es el futuro que nos espera. Así que debemos tomar conciencia, y ya está bien de que nos llamen conspiranoicos a quienes venimos hablando desde hace muchos años sobre todos estos temas. Ahora lo dice, lo han dicho muchos más, pero ahora lo dice un científico de renombre que lleva años denunciándolo. Pues nada, difundan por favor toda esta información y hasta la próxima. Saludos a todos.